Dicen que en las llanuras del viejo oeste había historias que los hombres no contaban en las cantinas porque parecían más leyenda que verdad. Una de ellas empieza con un vaquero pobre, un hombre que no tenía más que su fe en la vida, su sombrero polvoriento y un solo caballo. Una tarde, en medio del desierto abrasador, encontró a una joven apache herida de muerte. Tenía que decidir, dejarla morir o entregarle lo único que poseía, su caballo, y lo hizo. Lo que ocurrió al día siguiente, con 70 guerreros apaches, fue tan impensable que marcó su destino para siempre. Si quieres escuchar una de las historias más sorprendentes y conmovedoras del viejo oeste, quédate hasta el final, porque lo que parecía un simple acto de bondad terminó convirtiéndose en un giro que nadie, ni el mismo vaquero, pudo imaginar. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje al pasado. El sol caía lento sobre la llanura seca, tiñendo de rojo el horizonte. El vaquero llamado Mateo Álvarez llevaba 3 días cabalgando sin rumbo fijo. Había perdido su rancho tras una sequía interminable y el único tesoro que le quedaba era su caballo. Un alazán fuerte, noble, al que llamaba Canelo. Ese animal era más que una bestia de carga. Era su compañero, su sostén, su única familia en aquellas tierras donde la soledad mordía como serpiente. En esas tierras nadie daba nada por nadie. Cada hombre se cuidaba a sí mismo y la línea entre la vida y la muerte era tan delgada como una brizna de pasto reseco. Pero esa tarde, cuando las sombras se alargaban, Mateo escuchó un gemido que no pertenecía al viento. Bajó de su caballo, se acercó con cautela y entre unas rocas descubrió a una joven. Su piel cobriza, su cabello negro y trenzado, y los tatuajes en su rostro lo dijeron todo. Era apache. Su costado sangraba. Una bala se le había incrustado cerca de las costillas. Apenas respiraba, Mateo se quedó inmóvil. Había crecido escuchando historias de ataques apaches, de ranchos arrasados y familias enteras masacradas. Sabía que los colonos y los apaches eran enemigos declarados. Ayudarla era condenarse, dejarla quizá era lo más sensato. Pero mientras la veía retorcerse, algo dentro de él se quebró. La muchacha abrió los ojos. Tenían un brillo febril de miedo y dolor. Susurró en su lengua apenas entendible. Y Mateo no supo qué responder. Lo único claro era su súplica silenciosa. El vaquero miró a Canelo. Su caballo era su vida, su única posibilidad de llegar a algún poblado, de sobrevivir. Pero sin pensarlo demasiado, desató la silla, cargó a la joven sobre el lomo del animal y le dio una palmada suave. «Vete, amigo. Llévala contigo», murmuró con la garganta hecha nudo. El caballo avanzó obediente, alejándose con la joven encima, mientras Mateo quedaba a pie, perdido en medio del desierto, sin rumbo, sin agua, sin esperanza. Esa noche, mientras dormía entre arbustos secos, soñó con la mirada de la joven, unos ojos que parecían preguntarle por qué. Despertó con sed, con cansancio, y con el presentimiento de que había firmado su sentencia. Al amanecer, el silencio fue roto por un sonido que heló su sangre. Cascos de caballos, gritos de guerra. El horizonte comenzó a llenarse de figuras. No eran vaqueros ni soldados, eran apaches. 70 guerreros con sus lanzas brillando, sus rostros pintados para la batalla. Rodearon a Mateo como un círculo de fuego. El corazón le martillaba en el pecho. Sabía lo que venía. La venganza. Ellos no tenían piedad con los hombres blancos. Uno de los jinetes se adelantó. Era alto, con un penacho de plumas, los ojos duros como piedra. Se acercó a Mateo y en un español entrecortado preguntó, «¿Tú dar caballo?». Mateo apenas pudo asentir. Estaba seguro de que esa confesión sería su fin. Pero entonces entre los guerreros apareció ella, la joven de la noche anterior montada en Canelo, con el cuerpo vendado y los ojos ahora llenos de vida. La tribu estalló en murmullos. La muchacha alzó la mano, señaló al vaquero y pronunció unas palabras en apache. Nadie se movió durante largos segundos y de pronto lo que pasó fue lo impensable. En lugar de matarlo, los guerreros desmontaron. Se acercaron lentamente, no con armas, sino con respeto. El jefe apache bajó la mirada hacia Mateo y puso una mano sobre su hombro. «Hombre de corazón grande», dijo con solemnidad. Mateo no entendía nada. Estaba paralizado. La joven apache tradujo como pudo. Le explicaba que en su pueblo, quien daba su caballo, su vida misma para salvar a otro, se convertía en hermano. Los guerreros levantaron un grito que no era de guerra sino de honor. Rodearon a Mateo. Lo alzaron sobre sus hombros como si fuera uno de ellos. Lo llevaron hasta el campamento apache.
donde lo recibieron como invitado, no como enemigo. Durante días Mateo convivió con ellos al principio, con miedo. Cada gesto, cada mirada parecía un juicio, pero la joven, cuyo nombre era Nayeli, lo protegía, lo defendía, lo acompañaba. Poco a poco, el vaquero comprendió que había cruzado una frontera invisible, la del odio. Supo que lo dejarían ir, que lo expulsarían después de curarla, pero no lo invitaron a quedarse. El jefe explicó que el gesto de Mateo había roto una cadena de sangre, que ahora él tenía un lugar entre ellos. Las noches alrededor del fuego se llenaron de relatos. Mateo escuchó historias de cómo sus tierras habían sido robadas, de cómo los soldados habían destruido aldeas. Descubrió que los salvajes no eran monstruos, sino familias que luchaban por sobrevivir. Y en esa convivencia algo inesperado ocurrió. Un lazo invisible se formó entre Mateo y Nayeli. Ella le enseñó palabras en apache. Él le hablaba del cielo, del rancho que perdió, de su madre ya muerta. Entre risas tímidas y miradas largas nació una ternura imposible. Pero en el viejo oeste nada permanecía en calma por mucho tiempo. Una patrulla de soldados apareció semanas después rastreando el campamento. Se avecinaba una masacre. Los guerreros se preparaban para pelear, sabiendo que la diferencia de armas era brutal. Mateo tuvo que decidir, huir y salvarse o quedarse y luchar junto a quienes lo habían adoptado. Recordó la noche en que entregó a Canelo, la mirada de Nayeli, el respeto de los guerreros, y eligió quedarse. La batalla fue feroz. La tierra temblaba con los disparos, los gritos y el choque de lanzas. Mateo, con un rifle en manos temblorosas, peleó como uno más. Vio caer a amigos. Sintió el filo de la muerte rozarle la piel, pero también vio cómo la hermandad podía ser más fuerte que cualquier odio. Al final, los soldados se retiraron dejando atrás un rastro de humo y silencio. El campamento resistió, aunque con heridas profundas. El jefe, cansado y herido, se acercó a Mateo, lo abrazó como a un hijo y le susurró algo que jamás olvidaría. El caballo que diste fue tu alma ahora corre con la nuestra. Con el tiempo, Mateo no volvió al mundo de los vaqueros. Eligió quedarse porque comprendió que la vida no era tener un rancho o dinero, sino tener un lugar donde tu sacrificio significara algo. Canelo volvió a ser suyo, pero compartido con toda la tribu. Y Nayeli, ella no fue solo la joven que salvó. Fue la mujer que le enseñó que incluso en el desierto más árido puede florecer una esperanza. Así aquella historia se convirtió en susurro entre los pueblos, la del vaquero que dio su caballo y al día siguiente, en vez de perder la vida, ganó 70 hermanos y un destino inesperado. No,